de arena, dale por Venezuela. Y el amor está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una inmensa cantidad de noticias en la tarde-noche de este martes 5 de septiembre, pero vamos directo a lo que yo considero es la más grave de todas. Ustedes saben por qué ayer al final de nuestro programa, en el último segmento, no pudo estar presente tal y como estaba pautado el doctor Eduardo Torres. Bueno, porque el doctor Eduardo Torres estaba en la audiencia del estudiante John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela. Sí, ese mismo estudiante por el cual las autoridades de la UCB, el rector, los dos vicerrectores, el secretario del Consejo Universitario, clamaron por respeto a su integridad y por su libertad. Bueno, lo presentaron y le imputaron no sé qué cuántos delitos, etcétera, etcétera. Y el peor de todos, decir que está vinculado a sindicalistas. ¿Tú te imaginas? ¡Qué crimen! Estar vinculado con sindicalistas. Sí, con 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por defender derechos laborales. ¿Qué te parece? Bueno, ya eso es un escándalo. Hay un escándalo mucho mayor. El joven, al ser presentado en el tribunal, tuvo la oportunidad y la aprovechó para denunciar a voz en cuello que había sido torturado y obligado bajo tortura a incriminar a otras personas. Así lo señala hoy una información que sale en el portal de Tal Cual Digital. A estudiantes de la UCB le obligaron a incriminar a más líderes sociales, dice el abogado Joel García. Joel García forma parte también del equipo de defensa de John Álvarez. Dice así el resumen, el sumario de esta información. El abogado defensor Joel García comentó que el estudiante de la UCB denunció que fue víctima de torturas por parte de los funcionarios policiales que lo arrestaron. También señaló que varias de sus pertenencias como su reloj, su moto y su cadena fueron robadas. Tenemos en línea precisamente a ese defensor de los derechos humanos, a ese maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos, que es el doctor Joel García. Joel, gracias por regalarnos unos minutos y por compartir con la audiencia de Radio Rumbos que es, esta escandalosa denuncia hecha ayer por el joven John Álvarez. Buenas noches, Joel, te escuchamos. Sí, buenas noches, Chugo. Buenas noches a tu gran audiencia y gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, en el fin de semana, yo fui contactado por los familiares de John Álvarez. Lo conozco, además fui su profesor. Y le pedí al amigo Eduardo Torres que me acompañara en esa defensa porque él conoce el caso de los sindicalistas que fueron condenados recientemente. Eso de las 7 de la noche aproximadamente ingresamos a la audiencia. Allí el Ministerio Público pues esgrimió de que John estaba solicitado desde el 6 de julio del año pasado, el año 2022, y por los hechos que se condenaron a estas 6 personas, estos 6 sindicalistas, en días pasados, a 16 años de prisión. Además de que John fue aprendido en la Avenida Bolívar el día miércoles 30, a eso de las 9 de la mañana, cuando él conducía su vehículo moto y fue abordado por aproximadamente 10 funcionarios que no estaban identificados. De hecho, él pensó que se trataba de un robo, lo capucharon, lo pasearon por Caracas hasta que lo llevaron hasta una oficina que se dio cuenta que estaba en un cuerpo policial. John le imputan los delitos de conspiración y de asociación. Los mismos delitos por los que condenaron a los sindicalistas. Entre otras cosas que le atribuye el Ministerio Público, que pareciera que fuera un horror de que John
tenga afinidad política con el partido Bandera Roja. Porque es que lo hablaba como que eso era el grupo terrorista peor del mundo, pues. Y también de que John tenía un panfleto en su teléfono celular que los funcionarios, porque incluso lo imprimieron, que tenía la bandera de Ucrania y la bandera de Venezuela. John, cuando el juez le dio el derecho de palabra, declaró, expuso las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en que fue aprehendido, no así como dice el acta policial que fue aprendido a las 5 de la tarde, no fue aprendido a las 9 de la mañana. Los funcionarios estuvieron manipulando sus teléfonos todo el día, contestaban los mensajes que le escribían, ellos escribían, simulando de que era John mientras había esa desaparición forzada de John. John se aprovechó cuando le dieron la oportunidad de declarar, pues dijo las circunstancias que fue detenido y además de que fue torturado, es decir, que fue agredido con un bate, habló de una puerta, habló de lo que tiene las camas atrás, el copete, eso atrás, y además que le pusieron electricidad en su costado, incluso en sus testículos, a pesar de que dice que está operado de los testículos, que tiene 2 operaciones, pero los señores pues no advirtieron eso, dijeron que no le importaba. John, después que lo torturaron, lo obligaron a que grabara frente a un móvil celular un testimonio que ellos le dijeron que inventaba. Le dijeron que hay un dirigente sindical que se llama Carlos Salazar, que dijera que Carlos Salazar lo está invitando a colocar unos explosivos, alguna estructura, alguna estatua, un monumento X en la Vallecoche, pero que él se había negado. Y el señor periodista Carlos Julio Rojas, que era una de las personas que era a los focos de protesta y de violencia en el centro de Caracas y en la parroquia La Candelaria, que dijera eso. Le preguntaron por otros dirigentes sindicales también, pero básicamente el video lo hizo con relación a estas 2 personas, Carlos Julio y Carlos Salazar. Eso fue, lo obligaron, y supuesto que tuvo que hacer a ellos de los tratos crueles que se le estaban infiriendo. John además describió quién lo torturaron cuando dio sus características fisonómicas. También aportó nombres, apellidos de esas personas, y por eso es que nosotros solicitamos al juez que, siendo el funcionario que está conociendo un juez de control, garante de los respetos de los derechos del imputado, tiene que notificar a la Defensoría del Pueblo. Por supuesto que nosotros vamos a hacer lo propio, y el fiscal también. El caso es conspiración. Veamos que la conspiración es un delito que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 132. Ese tipo penal tiene 2 supuestos, Chu, y discúlpame que me entiendo un poquito, pero no, te lo agradecemos. La conspiración, uno de sus supuestos es que cualquier persona, ¿verdad?, pretenda cambiar la forma de la república que tiene Venezuela, que se ha dado Venezuela. Y la otra es que pide intervención de países extranjeros para que intervengan en las políticas internas del país y con la finalidad, por supuesto, de cambiar la estructura republicana que se ha dado Venezuela. Yo lo primero que le preguntaba al juez fiscal era si que con un panfleto o con un celular, o si por ser de bandera roja, o porque, no sé, le consigan... porque el fiscal insiste de que ellos pensaban hacer en un futuro un atentado a un fuerte por allá en San Cristóbal, donde se iban a sustraer 120 fusiles. Yo le decía que si ese pensamiento, que no sé cómo hacen para establecer que ellos pensaban eso, es la forma idónea para cambiar la forma republicana de Venezuela, es decir, si vamos a cambiarlo por una monarquía, por una aristocracia, por un gobierno parlamentario. Entonces, lo inidóneo del medio es risible. Sin embargo, a pesar de todo ello, y que simplemente esa solicitud está basada en la información de un patriota cooperante, un informe de contrainteligencia, John esté tras la reja hoy, y que pudiera correr la misma suerte de estos sindicalistas que los fueron condenados a 16 años. Por supuesto que vamos a hacer todo lo humanamente posible y jurídicamente para que John
no puedes estar allí y desvirtuar todo eso. Vamos a denunciar todo que haya una irregularidad y vamos a informar sobre la situación. Hay que demostrarle al mundo y al país que así es que se montan las ollas en Venezuela y que la tortura no ha cesado en Venezuela, la persecución hacia los gremios, hacia los sindicatos, hacia los defensores de derechos humanos, ahora hacia los estudiantes no ha cesado y pareciera que no va a cesar, Chugo. Estamos conversando con el doctor Joel García, defensor de derechos humanos, abogado y maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos. Además de maestro, tengo que decirlo, es un referente ético y moral muy importante para estas jornadas de nuevos abogados. Me consta porque he tenido el placer y el honor de acompañarlo en algunos actos de grado y he visto la calidad y naturaleza de su relación con sus alumnos y exalumnos. Joel, bueno, conmovido y ciertamente indignado por lo que nos acabas de relatar y de referir. Sin embargo, no quisiera terminar nuestro contacto de hoy sin que por favor nos comentes el hecho de este anuncio de que va a ser reiniciado el juicio contra el periodista Roland Carreño. Recordemos que Roland Carreño es un preso político, es un periodista, es un activista de Voluntad Popular que fue sometido a un extrañísimo proceso judicial sin pies ni cabeza y al final, cuando ya lo que se esperaban eran los actos conclusivos, ocurrió un fenómeno rarísimo, extraño en la jurisprudencia. Roland es objeto de un juicio reseteado. ¿De qué se trata? Sí, Roland le han reseteado ese juicio en 3 oportunidades. Dios. Vamos a iniciar la 4ª oportunidad el 28 de septiembre, es la fecha que me dieron para la apertura de ese nuevo juicio, ¿no? Roland, fíjate bien, 28 de septiembre, él cumple 3 años preso el 26 de octubre, casi un mes antes que vamos a iniciar nuevamente ese juicio. En el caso de Roland, es un patrón similar a lo que le está pasando a John. Es un patrón similar a otros, donde también lo ponen a grabar, a incriminar a personas, a autoincriminarse, además de la siembra de evidencia. Pareciera que esto no va a acabar. Todo aquel que estorbe, que de alguna manera sea disidente al pensamiento del gobierno, puede ser víctima pues, de una detención arbitraria. Chugo, tú, cualquiera que nos esté escuchando, en cualquier momento si se antojan de nosotros, pueden ir atrás de nosotros y ahí vamos a estar presos a que ellos les dé la gana, porque no hay juez que tenga la autoridad, la voluntad para hacer valer el derecho. Es triste decirlo, que el Poder Judicial es un instrumento para criminalizar todo lo que es opuesto ideológicamente, lo que sea, a la forma de gobierno de Venezuela. Es triste que el Poder Judicial, que debería ser uno de los poderes más sólidos que tiene un Estado, porque los países se sustentan en su Estado de Derecho, es el brazo ejecutor, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el juez de menor rango, se prestan y obedecen a esta orden. Sin embargo, no hay que decaer, hay que seguir trabajando por conquistar y reconquistar la democracia, de que el derecho tenga valor, que ese valor justicia impere y que esas injusticias, ¿verdad?, como esos retardos procesales, cesen de una vez por todas. Tenemos una gran oportunidad, Chugo, de tener unas elecciones el año que viene, y es un llamado que hago, y mira que nunca me gusta meterme en los aspectos políticos, pero es necesario que esos dirigentes políticos piensen de una vez por todas en lo que está pasando y en lo que puede seguir pasando, y que de una vez por todas lleguemos a un feliz término democráticamente a través del voto y poder enmendar o remendar o construir nuevamente este país. Amén, así sea. Joel, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tanta y tan valiosa información sobre estos casos que son emblemáticos de eso que no se debe olvidar y que debemos trabajar para que no se repita. Muchísimas gracias, Joel. Muy buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias por la invitación. Joel García, abogado,
profesor universitario, defensor de derechos humanos y integrante del equipo de defensa del estudiante venezolano John Álvarez, quien ayer denunció en su audiencia de presentación haber sido torturado para obligarlo a incriminar a otras personas en delitos inventados. ¿Qué tal? Cuando son las 8:16, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Acaban de escuchar ustedes al doctor Joel García informándonos sobre la denuncia que hizo el estudiante John Álvarez ayer en el tribunal en su audiencia de presentación. Denunció que había sido torturado para obligarlo a incriminar en un video a otras dos personas en supuestos actos subversivos. Una de esas personas es el periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas. A Carlos Julio Rojas lo hemos tenido en este programa, a veces presente en el estudio, a veces a través de una conexión telefónica, muchísimas veces, tanto por su condición de secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, como por su condición de líder comunitario. Él es coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas y en más de una ocasión ha sido la única voz que se ha levantado para defender a los vecinos que son objeto de invasiones, de agresiones, de atropellos o de simplemente el acoso de los malos servicios públicos. Por eso, ante esta acusación denunciada de esta manera, no nos queda otro remedio que buscar a Carlos Julio para que él personalmente nos diga, de qué se trata esta patraña. Lo tenemos en línea en este momento. Carlos Julio Rojas, hermano, gracias por atender nuestra llamada de Desligante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu impresión acerca del cómo, del por qué, del para qué de esta situación que ayer denunció el estudiante universitario y preso político John Álvarez. Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Chugo, y a los escuchas de Radio Rumbo. Primero, agradecer la solidaridad por parte de mis vecinos, de los luchadores sociales de Caracas, de los luchadores sindicales y de los que nos vemos en la calle protestando por los malos servicios públicos, por la defensa del derecho humano a la propiedad privada y denunciando el acoso y las agresiones de los colectivos armados. Nosotros pudimos ver cómo la detención de John Álvarez, que estuvo más de 48 horas desaparecido, luego de unas torturas a las que fue sometido. A mí me llega la información el día sábado en la mañana de que nos llegó la información de que a él le estaban pidiendo para negociar con la policía que él grabara unos videos implicándome a mí y a otros líderes sindicales y sociales. Pudimos saber, incluso por eso fue que dijimos la alerta el día sábado, donde la dirección, en principio, esa persona, la Dirección General de Contingente de Diligencia Militar, con estos hechos irregulares, recordando que mi único delito es ser periodista, ser luchador social, ser la voz de los que no tienen voz. Luego el lunes nos damos cuenta que luego de las intensas torturas, donde, como les relató el abogado Eduardo Torres, y yo que estuve en los zapatos de John Álvarez, porque yo estuve preso en la cárcel militar de Ramón Ardicé, lo que es que te torturen, que te priven del agua, que te caigan a golpes para sembrarle como a él. Le sembraron unos panfletos en mi caso. En el 2017 me sembraron unas granadas. Luego de los intensos golpes,
que incluso corriendo los testículos le obligaron a grabar 2 videos, un video donde señalaba que Carlos Salazar estaba involucrado en un tema de explosivos, que lo había invitado a él a que colocara unos explosivos en la Valle Coche, y en mi caso, el otro video que a través de la tortura grabó, donde decían que yo manejaba bandas armadas para generar el caos en el sector de Caracas. Los que conocen el trabajo que realizamos en el Frente Norte de Caracas, en la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, lo que nosotros hemos hecho en el centro de Caracas es denunciar que se pasa más de un mes sin agua, que los apagones llegaron a la ciudad de Caracas, el terror que siembran los colectivos armados invadiendo propiedades de personas de la tercera edad. Eso es lo que nosotros hacemos en el centro de Caracas. Y ante esto, nosotros lo que vemos es que el gobierno de Nicolás Maduro lo que busca es cercenar y cortar la movilización popular por los problemas de la gente. Quiero decir y reconocer la valentía de John Álvarez, quien en la noche de este lunes, ahí mismo en la audiencia preliminar, él mismo levantó su voz y dijo que esos testimonios eran falsos y fueron obtenidos mediante tortura. Él es un héroe, un chavo que sacrificó, incluso pudo haber perdido la vida, pero en plena audiencia dijo lo que había pasado. Entonces queda al descubierto que es una orden que está buscando montar Nicolás Maduro, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, incluso específicamente, como lo reseña el expediente, en la Dirección de Investigaciones Penales y el DAE, antiguo FAE, trataron de montar esta olla para criminalizar a los que estamos en la calle. Me hace una pregunta, que si yo conocía a John Álvarez, sí, es un líder estudiantil y nos hemos conseguido en la calle, como me concedió con Carlos Salazar, donde hemos unido la lucha vecinal y la lucha sindical. Porque realmente para Nicolás Maduro, ser periodista, ser líder social, ser dirigente sindical, se convierte para él en ser terrorista. Por eso se le hace un llamado directo a Remigio Ceballos, que es encargado de la Dirección de Investigaciones Penales en su carácter de Ministro de Interior y Justicia y del DAE, antiguo FAE, de que es responsable de la integridad física no solo de Carlos Julio Rojas, sino de los líderes sindicales. Porque lo que pasó con los 6 luchadores es la criminalización de la protesta ciudadana. Yo soy una persona, y lo decía cuando me acerqué al Perú, sí, con miedo, porque aquí no sabemos qué nos puede pasar, pero con valentía de que vamos a seguir protestando, que vamos a seguir denunciando, porque simplemente yo creo que ahí me están acusando y me están responsabilizando por las investigaciones serias, y tú lo sabes muy bien, Chugo, y los vecinos y los caraqueños, que hemos señalado del tema del terror que han sembrado los colectivos armados, que han convertido las invasiones en su motor económico. Cómo los colectivos, es simplemente una persona salga a protestar por agua o por luz, termina siendo agredido. En sus conexiones, Chugo, con el alto gobierno, con diputados, con concejales, con exalcaldes, que ven en el negocio del terror un motor económico para hacer su fechoría. Entonces yo lo único que le puedo decir a Tarek William Saab, que ahí se cometió un hecho punible con la tortura. Alfredo Ruiz, de la Comisión Nacional de Tortura, que realmente acaso van a mirar para otro lado. Este es un chavo de 24 años quien lo forzaron a hacer unas declaraciones a través de golpes inimaginables, el dolor que él debió sentir. Entonces lo importante aquí es que nosotros, los líderes vecinales, los líderes sindicales, la gente que esté en la calle, más allá de la politiquería, porque hoy lo que vemos es que la ciudadanía, más allá del tema politiquero, está conectada con el dolor que sufre todos los días, que es no tener agua, no tener luz. Y con este ataque a líderes vecinales, a líderes sindicales, y en mi caso como periodista, es que quieren tapar eso con un dedo y callar la voz de los ciudadanos. Estamos conversando con Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es periodista, por cierto, él es integrante de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. De hecho, es el suplente, el adjunto a la Secretaría General del Colegio Nacional de Periodistas, y es también dirigente comunitario, es integrante, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, actividad en la cual se ha destacado, entre otras cosas, además de la denuncia del colapso, del caos de los servicios públicos, y recordemos que el epicentro de su accionar está, bueno, en pleno corazón urbano de Caracas, en la parroquia Candelaria. Es decir, no estamos hablando de algún barrio remoto donde
el gobierno pueda decir, no, pero es que ese sitio no era urbanizado ni urbanizable, eso es zona verde, eso es zona protectora de Caracas. No, 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 no. Estamos hablando de plena cuadrícula urbana. Bueno, allí no hay agua, no hay luz, los servicios públicos en general son un desastre. No quiero hablarles, por ejemplo, de lo que pasa también con el servicio telefónico y mucho menos con el AVA de internet de CanTV X. Pero bueno, esos son los ejes de acción de los activistas vecinales del Frente Norte de Caracas y de Carlos Julio Rojas. Ahora, hay un tema que lo asomó el doctor Joel García en el contexto de su declaración y su denuncia, que es que se está criminalizando también a los dirigentes sindicales y a los, en este caso, a los activistas estudiantiles por ser o haber sido en algún momento militantes o simpatizantes de la organización Bandera Roja. Y cuando hablan de Bandera Roja parece que hablaran no de un partido político legal, sino de Hezbollah o algo por el estilo. ¿Qué opinión te merece esta saña particular del gobierno contra todo lo que parezca disidencia de izquierda? Sí, yo te puedo decir, y no lo voy a ocultar, y tú lo sabes, Chugo, mis inicios en su momento como dirigente estudiantil, incluso en la Universidad Central de Venezuela, fue en la Unión de Jóvenes Revolucionarios. Yo milité en Bandera Roja hasta el año 2006, incluso que después cívico independiente, activista ciudadano. Pero yo creo que la búsqueda es que muchos sectores de izquierda, lo que está ocurriendo con el Partido Comunista de Venezuela, lo que tratan de tapar, de golpear a ese movimiento popular, que el movimiento popular muchas veces tiene la génesis de luchadores sociales que vienen de la izquierda, pero una izquierda realmente revolucionaria, una izquierda que no se ha vendido a los intereses de la boliburguesía, como quien dice. Entonces yo creo que para el chavismo, incluso no, ni se habla del chavismo, para el madurismo y para la boliburguesía, para los enchufados, pareciera que haber militado en Bandera Roja, haber militado en sectores de izquierda contrarios al madurismo, se convierte en criminal y terrorista. Incluso ahí podemos decir casos no solamente que son militares, porque John es militante de Bandera Roja, John es secretario general de la Juventud de Bandera Roja, pero por lo menos a mí me está implicando y milité en Bandera Roja hace muchos años. El propio caso de Gabriel Blanco, el esposo de Dianet, quien fue compañero mío en la universidad cuando era dirigente estudiantil en trabajo social y yo en comunicación social, militó en Bandera Roja hace muchos años. Entonces pareciera que para ellos es un estigma y pareciera que le tienen miedo a sectores progresistas, verdaderamente revolucionarios, que pensamos en la movilización popular y en una, siempre lo digo, una rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional de los sectores sociales protestando. Eso no es conspiración, Chugo, eso no es que tú quieras tumbar al gobierno, no, es reclamar por tu legítimo derecho a la protesta, que no tienes agua, que no tienes luz. Tú mismo lo acabas de decir. Nosotros, la última protesta que hicimos por agua, nos llegaron colectivos armados agrediendo a personas de la tercera edad. Y sobre todo, y esto creo que es el reflejo o el resultado de lo que ocurrió, al día siguiente llegaba el SEBIN a hablar con comerciantes diciéndole, por aquí pasó Carlos Julio. Carlos Julio tiene una investigación abierta. Carlos Julio, si lo bien llegan a ver, infórmennos. Él está conspirando contra el gobierno, generándole terror a los vecinos y terror a los comerciantes por el simplemente hecho de protestar porque tienes más de 2 meses sin agua. ¿Acaso es delito reclamar que te torturan porque no tienes agua, porque no tienes luz, porque te sufrieron el cantera, porque te invadieron tu propiedad? Entonces yo creo que ellos le tienen miedo a la movilización popular y buena parte de esta movilización popular sí viene de sectores de izquierda progresista y verdaderamente revolucionarios que no tienen nada que ver con lo que representa Nicolás Maduro. Carlos Julio, vamos a seguir muy pendientes de esta situación y bueno, esta humilde ventana estará a la orden de todo aquel que vea vulnerados sus derechos. Y cuando digo de todo aquel, subrayo, de todo aquel, porque acá también hemos planteado los casos de aquellos ciudadanos que, siendo militantes del PSUV y siendo simpatizantes del oficialismo, sin embargo han sido
vulnerados en sus derechos fundamentales. Recordemos el caso de aquellos dos jóvenes gerentes de PDVSA que por denunciar hace 5 años las irregularidades que luego se descubrieron en esta olla de corrupción horrible que hizo que pusieran preso a un gentío y los exhibieran en bragas anaranjadas. Ellos denunciaron eso, Alfredo Chirinos y su compañera lo denunciaron hace 5 años, pasaron 5 años presos, sí chavista, sí revolucionario, sí militante del PSUV, pero 5 años pasaron entre presos en la cárcel o con casa por cárcel. No hay derecho, por eso digo, hoy estamos acá, poniendo esta humilde ventana, repito, a disposición de todo aquel chavista, opositor, independiente, pero ciudadano venezolano cuyos derechos se han vulnerado. Carlos Julio, un gran abrazo y muy buenas noches. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha porque rendirse no es opción. Carlos Julio Rojas, secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, activista comunitario y ahora inculpado a través de un video obtenido bajo tortura, según denuncia el estudiante John Álvarez, estudiante y preso político. Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Y mira en línea. Perfecto, hermano. Sí, no, tranquilo. Ya. Wender Enrique, ¿cómo no, hermano? Escríbeme y... Dale volumen. Mucha atención, en Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado. Vilma Jiménez, allá en Barquisimeto, un gran abrazo, Frente a saludos. Factory, se volvieron locos. Claro que se puede luchar. Y si alguien sabe eso, son ustedes los guaros. La sociedad civil larense es sin duda la más fuerte de todo el país, porque allí Barquisimeto fue la cuna del movimiento cooperativo. Así que es una sociedad civil que tiene su propio músculo económico. Claro que se puede. Perfecto, Wender Enrique, escríbeme al directo, al privado. 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro. Salud y alimentos en un solo lugar. Hola, gente, está contenta. Red Vital y Macro juntos son Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Triunfo 670 AM. Gigante. Son las 8:34. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias.
el comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hacemos un giro en la temática que tocamos y nos vamos a un punto que es extremadamente sensible en la dinámica cotidiana de nuestras vidas y de la ciudad, en el funcionamiento de la ciudad. Me refiero al tema del transporte público. Como ustedes saben, tenemos severos problemas, no de los choferes, no de los usuarios, severos problemas del país que inciden en lo que es la dinámica de los servicios públicos fundamentales, entre ellos el transporte público. La situación económica ha hecho que todo nuestro parque automotor haya envejecido de manera importante. Uno sale a la calle y uno observa vehículos, los vehículos entre comillas nuevos, son del 2007, del 2004, del 2010, del 98, del 99. Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Los enchufados andan en camionetotas blindadas y seguramente además con un motorizado atrás y un motorizado adelante los escolta. Pero la inmensa mayoría de la gente, el que tiene vehículo propio, tiene una ya notable antigüedad. Y el que no, anda en transporte público. Y ese vehículo de transporte público también tiene el problema de la antigüedad y también el problema de repuestos caros que además no son originales, entonces no tienen ni la misma durabilidad ni la misma calidad. Tenemos en línea mañana hay una asamblea muy importante del gremio de los transportistas de Caracas. Y para que nos hable de esa situación tenemos en línea a Yelmira Jiménez. Yelmira Jiménez es la presidenta de la línea de transportistas La Voluntad de Gandhi de la parroquia Caricuao. Yelmira, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia qué genera la necesidad de esta asamblea, en qué contexto se da, ¿Qué es lo que esperan ustedes que salga de esta asamblea y cuál es la respuesta que también esperan, por cierto, de su interlocutor o quien debiera ser su interlocutor, que son las autoridades del transporte a nivel nacional y a otros niveles? Te escuchamos, Yelmira. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, nosotros los transportistas a nivel nacional venimos presentando una serie de problemas desde hace ya bastante tiempo. En el 2017 hubo una inminente paralización del sector transporte. Esto se agudizó con el tema pandemia y el combustible. Hemos ido llevando la cuesta arriba la situación del transporte para el conocimiento de los ciudadanos. La movilización en Venezuela está en manos de los transportistas públicos, en manos de privados. Como lo acabas de mencionar, son vehículos que tienen una data de más de 40 años. ¿Cuál es la diferencia que se mantiene en estas unidades? Precisamente porque cada uno de esos vehículos es un activo para cada uno de esos transportistas y tiene un valor agregado y tienen sentido de pertenencia. Por eso es que se mantienen operativas. En el mes de marzo se aprobó una caseta con un precio del pasaje a 7 bolívares. En este momento ya estaba por debajo de lo que eran los costos operativos. En los actuales momentos, luego de 6 meses, nosotros hemos solicitado que se haga un ajuste del pasaje porque prácticamente nosotros somos uno de los pocos servicios que todavía queda que cobramos el servicio en bolívares, pero debemos pagar los insumos y repuestos en dólares. Como bien sabido, el 7 de marzo, el precio del dólar en este momento tenía un precio 21.12 y en el día de hoy ya está en 32.97, lo que representa una pérdida significativa. Tenemos que trabajar más para poder obtener los recursos y nosotros los transportistas tenemos que sacar de esos ingresos primeramente la canasta básica, lo que es la manutención, la parte social, lo que es medicamento y también mantener la unidad de transporte. Entonces realmente la situación está bien difícil. Se han solicitado en reiteradas oportunidades, se activaron unas mesas. El día sábado
aparentemente llegaron a algunos acuerdos que desde nuestro punto de vista no entendemos por qué no se ha bajado la información ya prácticamente después de 4 días si nosotros tenemos la necesidad de una respuesta inmediata a nuestra petición y a nuestra solicitud. Hemos planteado varias propuestas, como por ejemplo, nosotros entendemos que directamente quien nos altera el monto del pasaje son los usuarios y que hay un tranque del juego por el tema de los sueldos y salarios. Por eso es que nosotros elevamos la propuesta y nos sumamos allí a los ciudadanos de que se debe activar el bono de transporte con el pago directo a los usuarios y ellos no puedan cancelar a nosotros el servicio para nosotros seguir prestando lo que es el servicio de la movilidad. Estamos conversando con Yelmira Jiménez. Yelmira Jiménez es la presidenta de la línea de transportistas La Voluntad de Gandhi, que opera desde la parroquia Caricuao y nos está dando los detalles del cómo y del por qué y del para qué de la Asamblea de Transportistas que está convocada para el día de mañana. Yelmira, antes de que nos hables de la Asamblea de mañana, quisiera que compartieras con la audiencia 2 cosas. Uno, ¿cuánto cuesta en promedio el mantenimiento de una unidad de transporte colectivo? Cualquiera que tenga un carrito sabe que, bueno, hasta echar gasolina es una hazaña, ¿no? No te quiero hablar de reparaciones menores o mayores, pero una unidad de transporte colectivo que tiene un desgaste muchísimo mayor y que tiene un mayor calado y un mayor desgaste, bueno, implica costos de mantenimiento muy superiores a la de un vehículo particular. Cuéntanos, ¿cuánto cuesta mantener en promedio mensualmente un vehículo de transporte colectivo? Bueno, lo más importante que se debe saber es que es un vehículo que tiene interdiario. ¿Interdiario por qué? Porque el transportista en Venezuela, pero estamos hablando de Caracas, la burbuja, sí. Tiene que aplicar un día para obtener el combustible y trabaja al día siguiente, es decir, de los 30 días del mes, prácticamente trabaja 15. Ya que tienen muchas veces que pernotar, inclusive estar en las bombas. Ese es el primer problema grave que tenemos. No tenemos una entrega regular de combustible, lo que realmente necesitamos. Es el primer factor que tenemos. Luego, para mantener las unidades, varían los precios dependiendo del año del carro, del tipo de carro. Pero pudiésemos hablar entre más de $500 mensuales en unas reparaciones mínimas, como en engrasar. Pero porque si nos toca comprar piezas, te doy el ejemplo de esta semana, simplemente una pista de una rolinera que vale más de $40 o $50 en un vehículo viejo como un Chevrolet, como lo acabas de mencionar. La mayoría de los carros de transporte público tienen una alta data. Entonces, ese es el problema más grave que tenemos, que el mantenimiento se debe desplazar cuando regularmente se debe hacer, por lo menos mensual. Muchas veces se tiene que alargar por el tema de los precios, de los costos operativos. Pero varía, si el carro es más nuevo, por ejemplo, en los estados, no te quiero contar de verdad, en los costos operativos son muy elevados, cambiarle los filtros, lo que es el sistema de rodamiento, las grasas, nada más los fluidos, el aceite, la liga de freno, los precios varían en función del tipo y el modelo de carro, pero son insostenibles. Por eso es que nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional de que se debe juntar con los transportistas, porque también nosotros no recibimos ninguna medida compensatoria para poder garantizar lo que es el servicio de transporte. Todo lo tenemos que hacer los transportistas. Los transportistas somos latoneros, mecánicos, electricistas. Tuvimos que convertirnos en profesionales multidisciplinarios para poder mantener una unidad, porque imagínate que esos costos se elevan cuando tú tienes que ir a un especialista que te haga el trabajo de esta unidad de transporte, que es la garantía del conductor y del usuario. Yelmira, ¿cuándo y dónde va a ser la asamblea? ¿A qué hora y dónde va a ser la asamblea del día de mañana? Para que tus colegas que te están escuchando tengan el dato y la información. La asamblea es el día de mañana en la Avenida República con calle B, detrás del McDonald's, en El Paraíso, a las 9 de la mañana en la sede de Teletransporte. Allí vamos a debatir los transportistas y la invitación es a todo aquel que se quiera acercar y aportar ideas de ver cómo nosotros vamos a llevar un planteamiento al gobierno para buscar una solución.
Delmira, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer un planteamiento tan completo, tan redondo, tan claro de lo que es la crisis del transporte público y las propuestas que ustedes están haciendo. Porque, por cierto, esto que nos estás diciendo del bono de transporte que ustedes están solicitando que el gobierno le dé a la población, me parece genial porque es exactamente la manera de evitar la vieja estrategia de los gobiernos de tratar de enfrentar a choferes con usuarios, a transportistas con usuarios del servicio. Esta propuesta de ustedes pone a todos, a usuarios de transportistas, a exigirle a quien hay que exigirle, que es el gobierno. Me parece simplemente genial. Un gran abrazo, Yelmira. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos. Yelmira Jiménez, presidenta de la línea de transportistas La Voluntad de Gandhi, que es una línea de transporte que opera desde la parroquia Caricuao hasta toda la ciudad, informándonos que mañana en la sede de Fede Transporte en la organización El Paraíso, Caracas, se realizará esta asamblea para discutir todos estos temas. Insisto, me parece genial este planteamiento. El gobierno dice siempre, mira, que no hay real, y uno los ve. Pues, en estos días un burócrata decía, el presidente Maduro está sufriendo porque no puede subir los salarios. Y uno lo ve y te digo, de verdad que no parece que sufriera, ¿vale? O sea, ¿cómo decir uno? Mira, está en el hueso, pobrecito, o sea, ya no puede más. No, vale, o sea, vamos a ser serios todos, vamos a entender que estamos enfrentando una situación de estrechez económica todos, la mala gestión, los desaguisados, el prejuicio ideológico, la corrupción y además este tema de las sanciones han tenido un impacto importante. Ahora, si el señor Maduro, por ejemplo, es capaz de agarrar y darle un bono, ¿no?, a los seguidores de una determinada iglesia, porque le interesan los boticos de esa iglesia, chico, si utiliza la patria para pagarle los devolutivos políticos determinado, porque es un partido oficialista, ¿no? Si están en eso, bueno, con mucha más razón deberían cancelar este bono de transporte que le permita a los usuarios pagar un pasaje, una tarifa de pasaje que se acerque por lo menos a lo que son los costos operativos de los transportistas venezolanos. Cuando son las 8:48, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Andrea González, Voz de América, Nueva York. José Bernal, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero utilizar el tiempo que nos resta para hacer dos comentarios sobre dos informaciones que, mira, una tiene como destinatario el gobierno y otra tiene como destinatario a la oposición, y en ambos casos el afectado es el ciudadano. Voy con la primera, que nos habla pues de un exceso lamentable de el afán oficialista por censurar la información a los venezolanos. Este titular es del diario Tal Cual Digital. Quieren censurar la película Simón para evitar su estreno en cines comerciales. Voy al texto.
El estreno en cines comerciales de la película venezolana Simón pudiera estar en pico de Zamuro, dice aquí la gente de Tal Cual, porque un grupo oficialista ya se activó para censurarla. La cinta, dirigida por Diego Vicentini, fue la gran ganadora del Festival de Cine Venezolano, realizado en Mérida en julio pasado, donde se alzó con 6 galardones: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor edición y mejor guión. ¿Qué tal? Bueno, esa película, ganadora de tantos premios, es decir, con tanta y tan buena calidad, probablemente usted no pueda verla en los cines porque a un grupo oficialista le dio la gana de solicitar que sea censurada. Sigamos con el tema. Ahora, a 2 días de su estreno comercial en cines de Venezuela, el abogado Gabriel Constanzo introdujo una denuncia ante la Dirección General contra Delitos Comunes del Ministerio Público para evitar que la película Simón llegue a las salas. Argumenta el denunciante, un burócrata que ha sido juez temporal de menores y ha trabajado para la Defensoría del Pueblo, que la cinta presuntamente promueve la violencia en el país y desarrolla un discurso cinematográfico explícitamente violento y amenazante. Además, afirma que en el film se hace apología del delito del terrorismo y del odio. Si la Fiscalía y algún tribunal finalmente accionan contra la película, se trataría de la primera vez que se produce una censura abierta contra una cinta que el propio sector cultural del cine en Venezuela ha resaltado como estupenda, premiándola 6 veces en el Festival de Cine de Mérida. ¿Por qué al oficialismo no le gusta esta película?, pregunta el periodista. Pues porque la cinta relata la historia de Simón, interpretado por Christian McGuffey, un venezolano que solicita asilo político en Estados Unidos luego de protestar fuertemente contra el gobierno nacional en el año 2017. Al canal en Mérida, el director Vicentini envió un mensaje que decía: esta es la historia de aquellos que fueron reprimidos, quebrados y silenciados. Es la historia de millones que se han ido del país y dejaron atrás su hogar. Por encima de todo, Simón es un abrazo. Todos los venezolanos llevamos una herida profunda, un dolor que no podemos olvidar. Lo que necesitamos es sanar y seguir adelante. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que ahora preside el muy chavista militante Carlos Apurua, nunca reconoció que el largometraje fue el triunfador en Mérida y decidió ni siquiera publicar los resultados del festival en sus redes oficiales. Lamentablemente, no sería la primera vez que se impondría la censura, pues ya pasó con la película sobre la historia del boxeador Edwin El Inca Valero, impedida de mantenerse en los cines del país en 2016, cuando fue sacada apenas luego de haber sido estrenada. Recordarán ustedes que el señor Inca Valero era un boxeador fanático del oficialismo. Era célebre porque se tatuó la cara de Chávez en el pecho y desgraciadamente fue protagonista de una situación terrible, pues asesinó a su esposa y luego presuntamente se suicidó cuando estaba en prisión. Se hizo una película sobre eso, pero no pudo ser exhibida en Venezuela por disposiciones de la censura. Ante esto no queda otra que apelar a que toda la sociedad, comenzando por el sector cultural, haga lo necesario para que un producto cinematográfico de ficción pueda ser mostrado a las audiencias, cumpliendo la ley de cine vigente, que garantiza 2 semanas de exposición como mínimo a todo estreno criollo y permitiendo que el séptimo arte no caiga también bajo la bota de la censura. Bueno, esa es la primera de estas 2 notas que quería comentarle, como es ciertamente lamentable y hay que denunciar pues la forma como pretende un grupo político decidir por usted, qué es lo que usted puede ver, qué es lo que usted puede oír, qué es lo que usted puede percibir. Ellos creen que usted es un ser disminuido, un ciudadano de segunda o de tercera, y que ellos son los que van a decidir qué es lo que puede ser exhibido en nuestro país. La segunda información que me preocupa muchísimo es la información relativa a el buscador de centros electorales de la elección primaria. Recordarán ustedes que la doctora María Carolina Uzcategui
que era vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, renunció a la Comisión Nacional de Primarias para llamar la atención sobre una cosa que a ella le preocupaba mucho, que era el tema de que las juntas regionales estaban tardando en enviar los listados de los centros de votación, y que esos centros de votación, los listados que llegaron a Caracas, no habían sido verificados. La respuesta oficial en aquel momento fue, bueno, vale, si renuncia, renunció, y todo lo de los centros electorales está perfecto. Resulta que, bueno, ya estamos en la recta final de ese proceso, menos de 50 días deben ser las elecciones primarias convocadas por la llamada Plataforma Unitaria, y publicaron, ¿no? Hicieron público un instrumento, una herramienta en internet para que usted con su número de cédula se busque y vea dónde le podría votar, si le interesa votar en ese proceso. Recuerden que esta vez en estas primarias van a estar activos solamente unos 3.000 centros de votación y unas 5.000 mesas. Eso es más o menos equivalente a el 11% de lo que hace falta para una elección de verdad en la que pueda participar la totalidad del país. Por eso hay una reasignación de los centros de votación. Usted no va a votar donde siempre ha votado, sino en un nuevo espacio decidido al efecto. El titular de Efecto Cocuyo dice así: me toca votar en casa de Yelixa. Dudas que generó el buscador de centros para primarias. Voy al texto. Avenida San Martín, Plaza, frente a Pare de Sufrir, le apareció como centro de votación a un elector que consultó el buscador de centros de votación para primarias, quien se preguntó si se trataba de una calle o de una plaza. Casa del señor Reinaldo García, municipio Libertador, parroquia San Juan, urbanización Artigas. Hizo que otros se sorprendieran y generaran dudas en personas que acostumbran a votar en una escuela, pero se encontraron con viviendas con escasas referencias o locales de particulares. Calle principal de Las Vegas, cerca de la licorería, Casa de Yelixa, Las Vegas de Petare, y Casa de Yelixa Abreu, en la parte baja del Matadero, sector La California, de la parroquia Macarao. Fueron otros ejemplos de las direcciones en el buscador que la Comisión Nacional de Primaria anunció para la consulta opositora del 22 de octubre. Lo anunciaron este domingo 3 de septiembre. La falta de una explicación con suficiente antelación dio pie a que direcciones de centros de votación generaran confusión en la población habilitada para participar en el proceso. La distribución de los 3.010 centros de votación que hizo la Comisión Nacional de Primarias en todo el país implica que 30% de los puntos estarán ubicados en espacios privados, casas de activistas políticos, 29% en plazas o parques, 8% en comercios, 8% en calles, 3.4% en clubes sociales, 2.9% en centros sociales, 2.8% en estacionamientos, 2.8% en iglesias, 1% en sedes de gremios, 1% en sedes de partidos políticos y 0.6% en instituciones educativas, entre otros. Solo 2.8% de los colegios electorales coinciden con los mismos puntos usados por el Consejo Nacional Electoral. Los centros se distribuyeron en función del número de votantes y lugares disponibles. Al no tener los centros oficiales del CNE, se dependió de quienes voluntariamente los ofrecieron, dijo Efecto Cocuyo, la integrante de la Comisión Nacional de Primarias, Corina Lloris. Consultado al respecto, el periodista especializado en temas electorales consideró que la Comisión de Primaria falló en explicar públicamente por qué se hizo tal distribución de los centros y aclararle a la gente que se iba a encontrar con unas direcciones muy particulares en lugar de enterarse al entrar en el buscador para evitar desconcierto, dudas y suspicacias. Al no poder contar con la estructura formal del Consejo Nacional Electoral, los centros de votación y suponiendo que usar espacios públicos va a requerir permisos y que eso puede prestarse a que el día de la primaria no estén habilitados o disponibles por alguna razón, no quedaba otra alternativa que usar espacios particulares, gremios, sedes de partidos, sedes de militantes de partidos, coincidió Martínez con lo expresado por Lloris. Recordó que se trata de un contexto distinto al de las primarias de 2012, cuando ganó Enrique Capriles, que sí contaron con la asistencia técnica del CNE. Bueno, señores, les cuento. Yo me busqué en ese fulano buscador. ¿Saben dónde me tocaría votar a mí? En un espacio baldío que está ubicado entre el bloque 12 de la UD7 de Ruiz Pineda y la parte de atrás de la biblioteca Aquiles Nazoa. Si montan una mesa de votación allí, yo no creo que esté abierta hasta las 10 de la mañana. Yo lamento de verdad
que esta iniciativa sobre la cual han hecho tanta propaganda, a la hora de la verdad, cuando tú dices, ajá, bueno, ¿dónde y cómo va a votar la gente?, exprese estos niveles ciertamente de improvisación y voluntarismo. Es realmente preocupante. Ojalá que de aquí al 22 de octubre se tomen entonces las medidas necesarias para garantizar que en esos espacios insólitos, muchos de ellos, en efecto, se pueda realizar el proceso de votación. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Giancarlo Durán y Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.